Ana Travi, soy trabajadora social, estudié trabajo social, pero me defino como trabajadora social y, y bueno, me vengo dedicando ya hace más de 40 años a eso y a esa profesión y soy docente, soy investigadora y también tengo otros intereses que están vinculados con, bueno, con la música, con el arte, con el folclore. Tengo 2 hijos, tengo un nietito hermoso y, y una perrita que se llama Pampa. Soy oriunda de Villa Crespo, toda mi familia es porteña. Lo aclaro porque siempre hay personas que tienen familiares en el en las provincias. Nosotros somos una familia muy porteña. Yo amo Buenos Aires y estuve muchos años fuera y extrañé muy mucho estar en Buenos Aires y bueno, me encanta esta ciudad, me encanta su gente, me encanta toda la actividad cultural diversa, digamos, me encanta. Me formé en la escuela pública, eh, hice la primaria en varias escuelas, terminé la secundaria en el normal número 6, normal de señoritas en ese momento. Y después tuve la intención estuve muy marcada por una experiencia de militancia social con un grupo de scouts muy revolucionario, que bueno, que después terminó con una bomba en nuestro espacio, compañeros detenidos, desaparecidos. Y desde que tengo 11 años, a partir de los 11 años empezamos a participar en actividades recreativas y demás en institutos de menores, en distintos espacios, en villas, y me apasionó la actividad vinculada y la vida de los chiquitos que estaban institucionalizados. Y leí un libro que me marcó mucho, Las tumbas, y a partir de allí quise estudiar alguna carrera que tuviera que ver con eso, ¿no? Bueno, con este grupo llevábamos a los chicos de campamentos, después participé, trabajé en colonias, o sea, me gustaba mucho el trabajo con los chicos. Y había una carrera que se llamaba Minoridad y Familia, se llama Minoridad y Familia, en la Universidad de Luján, con la posibilidad después de 4 años, con la posibilidad después de hacer una licenciatura en Desarrollo Social, que quedaba en la mismísima Universidad de Luján, y allí partía. Mi mamá nunca entendió por qué no estudiaba yo trabajo social, que estaba a 20 cuadras de mi casa, en la Facultad de Derecho. Pero bueno, eran épocas que se viajaba en la Lujanera, 2 horas y media de ida, 2 horas y media de vuelta. Y bueno, y estudié esa carrera, trabajé en institutos y ese fue mi primer, eh, digamos, mi primer trabajo y mi primera vocación, pero los militares cerraron, la dictadura militar cerró la carrera en el año 80. Nos pasaron compulsivamente a lo que era la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que estaba allí la carrera de Asistencia Social y la licenciatura en Servicio Social. Y bueno, tuve que terminar allí con un título, me dieron mi título, pero o sea, un título que sea ex Universidad de Luján, pero con el sello de la UBA. Bueno, y allí descubrí lo que era el trabajo social, ¿no? Y además trabajando con los chicos en el instituto, yo empecé a trabajar antes de recibirme, me, mm, me empezó a conmover mucho la historia de las mamás, cuando nos quedábamos los domingos. Me empezó a conmover mucho las historias de esas mamás que tenían sus hijites institucionalizadas. Y bueno, y de ahí al feminismo, un paso. Y bueno, dictadura mediante, en ese momento el que era mi compañero tenía toda su familia proscripta, presa o exiliada, y nos fuimos a Francia, y bueno, y allí continuó la historia de formación, estudié trabajo social allí también. En realidad había un ciclo de formación para trabajadores sociales porque era la profesión que tenía más exiliados. Y entonces en ese momento lo que era el Ministerio de la Solidaridad creó con Mitterrand, creó una formación, se llama formación de adaptación de un año, donde veíamos cuestiones sobre todo legislativas y administrativas de cómo funciona el área de servicios sociales, algo de historia del trabajo social en Francia, y bueno, con eso tuve mi título de asistente social del Estado francés, así es el título. Y después, bueno, hice 2 posgrados, estudié, bueno, en la Sorbona, y allí estudié más bien
planificación y cuestiones vinculadas con lo que era la realidad de América Latina. Y volví bastante después que terminara la dictadura, pero bueno, en el 86 ya estuve de vuelta. A mi vuelta tenía tuve mucha ilusión de participar en lo que era el ATAMDOS, que era un programa de salud, de atención de salud domiciliaria y comunitaria en épocas de Cafiero, muy interesante. Bueno, tuve problemas con el título, de homologar mi título, cosa que bueno, fue una larga historia. Y empezamos a militar en un grupo que se llamaba Trabajadores Comunitarios de General Sarmiento. Esto fue la época que el Partido General Sarmiento todavía no se había dividido, ahora está dividido en 3. Y éramos un grupo, ya para esta época corría el año 88 más o menos, ¿no? Y formábamos parte de ese grupo ex partido intransigente, había un montón del partido intransigente, había un montón de radicales desencantados con Alfonsín, bueno, peronistas así como que no teníamos una militancia muy orgánica. Bueno, sí, en su momento apoyamos a Cafiero claramente en las internas en ese momento, al grupo Los Ocho y demás. Bueno, y en ese espacio de militancia social empezó a aparecer mucho el tema de Cafiero había implementado un programa muy interesante de autodiagnósticos comunitarios, ¿no? Entonces se hacían reuniones los sábados a la tarde de 80, 100 personas en las escuelas, en los barrios, en los comedores para hacer diagnósticos, ¿no? De situación, de relevar problemas, necesidades. Y aparecía el tema de las mujeres planteando el tema de la violencia, tema que era súper nuevo. Nosotros decimos, ¿y esto cómo se hace, no? Trabajadora social, yo más bien esperando que aparecieran cuestiones de desempleo, pobreza, falta de vivienda, pero lo de la violencia. Y esto vino en paralelo con, yo me incorporo como ayudante en la UBA, en una cátedra que se llama Taller, en la cual los estudiantes hacían sus prácticas comunitarias y barriales. Y aparecía también en los barrios el tema de la violencia. Entonces, bueno, yo empecé a buscar información, empecé a capacitarme. El primer lugar que encuentro fue Lugar de Mujer, que fue una de las primeras organizaciones que trabajaba en este tema. Bueno, empezamos a capacitarnos y empezamos a trabajar con las mujeres en los barrios, pero claro, cuando no alcanzaba con sensibilizar acerca del tema de la violencia, porque las mujeres ya lo tenían clarísimo. El tema es que había que hacer una asistencia legal, una asistencia social, una asistencia psicológica. Y bueno, y allí fuimos armando equipos de trabajo y en un programa que creamos desde una pequeña ONG, atendimos 2.200 mujeres en 15 años. Como te decía, yo me incorporo primero como ayudante en la cátedra de taller en la UBA, eso es en el 88, 87, 88. Después vuelvo a la Universidad de Luján ya como docente. Después trabajo muchos años, como 8 años, en la Universidad Nacional de La Matanza, en la asignatura Política Social. Y en la Universidad de Luján es donde hice mi mayor recorrido, trabajé allí 21 años, accedí al cargo de titular y demás. Y bueno, llegó un momento que sentí que ya estaba cumplido mi ciclo allí, que coincidió con la creación de las nuevas universidades del conurbano en los gobiernos de Néstor y Cristina, y decidí dedicar mis últimos años de docencia a ese maravilloso proyecto de sembrar universidades, ¿no? Para que todos puedan asistir, tener la experiencia de acceder a la universidad pública de calidad, popular, nacional. Y, y en el 2012 ingresé a la Universidad Nacional de Moreno, por supuesto concursé mi cargo y demás, y en el 2015 a la Universidad Nacional de José C. Paz, en una cátedra sobre trabajo social con grupos. Y también coincidió con que yo me había inscrito hacía muchos años en la UBA, o sea, volví a la UBA después de muchos años en una cátedra de política social y finalmente salió el concurso, de manera que mis últimos años estuvieron repartidos entre Luján, Moreno y la UBA. Fue un desafío muy grande porque sobre todo las primeras camadas, en trabajo social tenía una particularidad que no sé si ahora tanto, pero estudiaban mujeres grandes. O sea, cuando digo mujeres grandes, digo ya sus hijos adolescentes,
¿no? De 40, que ya pudieron liberarse un poco de las tareas más de cuidado. Y estas universidades ofrecen un sistema bastante escolarizado de turno mañana, tarde y noche, de manera que ellas dejaban a sus hijas a la mañana y cursaban de 8 a 12 con un esquema, con un esquema que les permitía la cursada. Muchas de ellas accedieron a partir de haber terminado su secundaria en Fines, que por un lado fue una experiencia muy emocionante, por otro lado trajo algunas dificultades, em, sobre todo por el tema de que habían pasado muchos años entre que habían dejado la secundaria, por ejemplo, habían dejado segundo año a los 14, a los 15, y después de 20 años terminaban la secundaria sin haber en esos 20 años ejercitado la lectoescritura y demás. Entonces era muy distinta a un chico que viene, digamos, que sale de la secundaria. Pero bueno, hubo programas de apoyo, de tutorías y demás, como para que esa población pudiera acceder, ¿no? Pero bueno, eh, fue complejo, pero muy conmovedor ver a esas mujeres que habían militado en los barrios en los 90, que habían sostenido comedores, guarderías, que hoy llegaban a la universidad para... Algunas decían, yo ya soy trabajadora social, ¿no? Y era difícil decirle, bueno, no, has hecho una tarea social, pero el trabajo social es una licenciatura de 5 años, hay que aprender un montón de cosas, eh, pero muy emocionante, muy conmovedor. Yo lo disfruté mucho. Bueno, Sí, me jubilé justo en pandemia, y la verdad estoy muy contenta porque puedo seguir haciendo lo que me gusta, sin por ahí la presión, la carga institucional, que bueno, que siempre pesa. Bueno, hoy no sé cómo haría para viajar, lo que me costaría viajar hasta todas esas universidades, pagar peajes y nafta y todo eso, que es una locura. Pero sí, yo a partir del año, sí, a partir de fin de los 90 yo empecé a viajar por la provincia de Buenos Aires con un programa de extensión que teníamos en la Universidad de Luján. Después empecé a viajar mucho por el país, sobre todo al norte, Jujuy, bueno, Patagonia. Y después empecé a viajar por América Latina. Muy para mi sorpresa, bueno, me empezaron a llamar, a invitar. El primer lugar que fui, me acuerdo, fue a Costa Rica, creo que era el 2004, 2000, sí, por ahí, y no paré nunca más de viajar. Hubo épocas que, bueno, que me subía y me bajaba en los aviones así, ya no sabía mucho ni a dónde iba. eres una postal. Fue muy conmovedor, y ese reconocimiento a nivel internacional, sobre todo en países como Colombia, en Chile, la verdad que, bueno, y tejer lazos con colegas de otros países de América Latina que tienen las mismas preocupaciones, los mismos sueños, los mismos intereses. Así que fue muy hermoso, armamos varias redes de investigadores, de docentes, así que toda bueno, y sigo viajando, y estando en contacto, formo parte de varias redes de docentes, investigadores, trabajadores sociales. Yo me jubilé como investigadora. eh, los docentes universitarios nos podemos jubilar como docentes o como investigadores, ¿no? Y quienes tuvimos la posibilidad de dedicarnos a la investigación, bueno, cuando uno investiga, produce conocimientos y además tenemos como la presión también de tener que publicar, y eso es un estímulo también. Así que bueno, en ese interín sí tengo, creo que un medio centenar de publicaciones, un libro, capítulos en varios libros. Sí, en ese sentido mis últimos 20 años fueron bastante prolíficos en ese sentido. Estudio mucho, escribo mucho, eh, y lo que más me interesa es la conexión entre la teoría y la práctica, ¿no? Entre mi experiencia de trabajo de muchísimos años en el campo, eh, sobre todo con mujeres, y las lecturas, ¿no? El análisis teórico, ya sea desde los feminismos, ya sea desde la teoría propia del trabajo social. Em, lo que más me gustó de todo lo que hice es investigación de las pioneras del trabajo social, mujeres que crearon, que fundaron, que soñaron, que imaginaron una nueva profesión, fines del siglo XIX y XX, y que fueron totalmente negadas, opacadas, invisibilizadas, eh, con un hallazgo interesante,
la mayoría de ellas norteamericanas y la mayoría de ellas que la historiografía las nomina como solteronas, ¿no? Resulta que no eran solteronas, sino que la mayoría habían elegido una mujer como compañera de vida, ¿no? O sea, unas mujeres muy transgresoras, muy interesante. Y después sí me interesan mucho las cuestiones más, esto ya es más específico, más metodológicas del trabajo social, como tiene que ver con la elaboración de diagnósticos sociales, ¿no? O sea, el diagnóstico social es la herramienta privilegiada para poder hacer buenas intervenciones, porque si uno no la erras en el diagnóstico, todo lo que sigue. Así que bueno, cuestiones más metodológicas, más específicas de la profesión y cuestiones más que están enlazadas con el feminismo y en estos últimos años con el o los transfeminismos que hemos abrazado con una fuerte discusión con los feminismos tradicionales, ¿no? Mis padres, sobre todo mi papá, fue muy católico, católico mariano de la iglesia de Guadalupe, ¿no? Pero después que yo nací, que nací como 18 años después de mi hermana, se liberaron bastante las cosas, así que yo no viví el peso de ir a misa, de la religión, pero bueno, había ahí algo importante. Una familia de clase media típica de Buenos Aires. Tuve 2 largas parejas con 2 varones y tuve 2 hijos con ellos. Sí. Y un día, bueno, nada, me enamoré de una mujer. Bueno, más bien, ella se enamoró de mí y después yo me di cuenta que también estaba enamorada. Al principio no entendía mucho qué había pasado. Bueno, tardé un tiempo en entender bueno, nada, que uno se enamora de personas. Eh, Mi historia no es la típica de la que estaba enamorada de las compañeritas de la secundaria y lo tuvo que reprimir. No, la verdad que no me pasó eso, me pasó después. Eh, y bueno, de esto ya hace muchos años. 20 años. Me Pero no, empecé a compenetrar bueno, con otras personas que le habían pasado lo mismo y hablar y qué pasó y cómo fue. Mi mayor temor tenía que ver con cómo lo recibirían mis hijos. Tengo unos hijos hermosos, de mente muy abierta, así que lo tomaron con mucha naturalidad. Bueno, mi familia también, así que no padecí nada de lo que muchos padecen en relación a su familia, a sus hijos, así que lo viví desde ese punto de vista. Tenía más que ver con cuestiones más internas que... eh, bueno, y además me tocó una época muy, o sea, te estoy hablando del 2006, 2010 casi, una época de efervescencia, matrimonio igualitario, o sea, fue una época que fue fácil, ¿no? Para mí, el contexto ayudó mucho. Eh, Así que bueno, y de ahí, bueno, esto vino, bueno, en un momento se fusionó en ese momento no era militancia, pero después sí se convirtió en una militancia eh, que se, que se fusionó con mi interés por la música, por el arte, por el folclore. Porque también empecé a sentir como límites, ¿no? De la cosa académica, como que la academia es como de acá para arriba, ¿no? Es toda cabeza, 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 muy eurocéntrica, muy cartesiana, muy el pienso luego existo, y, y la formación, y sobre todo en carreras como la nuestra, como que descuida la dimensión emocional, la dimensión corporal, no sé, el cuerpo como que no existe, ¿no? Y yo que trabajo en técnicas grupales, que de hecho hice una formación en trabajo con grupos, hice una formación en técnicas psicocorporales y demás, digo, ¿y el cuerpo dónde está, no? Porque cuando uno hace una entrevista con una mujer en situación de violencia o con cualquier persona con un padecimiento X, el cuerpo habla de la postura, habla de los gestos, habla de cómo las mujeres parecen, las mujeres que padecieron muchos años de maltrato parecen 10, 15 años más, las marcas físicas de la pobreza, los dientes, o sea, las manos, la espalda encorvada, o sea, el cuerpo habla, ¿no? Y yo era muy dura para bailar y re tímida y todo, y sin embargo me animé con el folclore, me animo con otras. Y me animé con el folclore. Estuve 3 años haciendo una formación en folclore en movimiento, que me fue muy interesante, porque muy movilizante también. Es como una propuesta de autoconocimiento. Y de ahí a la militancia, ¿no? A salir a la calle y a ponerle palabras, y a ponerle cuerpo, y a ponerle música. Y bueno, y pasé por varias colectivas.
con sus más, con sus menos, con sus conflictividades, pero bueno, pasé por varias colectivas, estuve en Mujeres de Folclore, bueno, y la última formación, bueno, que todavía existe, que es la colectiva Folclore Pluridiversa, y con mi amigo Juan Brites en Aura, Contenidos Pluridiversos, que bueno, en el tiempo que tenemos por nuestras múltiples actividades para poder llegar a fin de mes, tratamos de ponerle toda la energía y bueno, de participar en momentos claves que, por ejemplo, son el 24 de marzo, marchando con el Frente Cultural, eh, para la Marcha del Orgullo. Bueno, tratamos de estar presentes acompañando a artistas que también nos abren la puerta, como en el caso de Micaela Chauque, como la Ferni, que nos nos han invitado a, bueno, a ponerle una cuota de diversidad a lo que hacen. Y, y bueno, y siempre poniéndole contenido, ¿no? Contenido a lo que hacemos, no es un bailar por bailar, que está muy bien el bailar por bailar y por divertirse, pero nosotros siempre la idea, y digo nosotros porque no lo pienso individual, sino lo pienso colectivamente, de ponerle contenido. Y este es último año, a causa de la tremenda masacre, el triple lesbicidio en Barracas, estoy participando en una asamblea de lesbianas autoconvocadas por la masacre de Barracas. Son unos compañeros que le ponen alma, corazón y vida. Lograron ahora que la legislatura porteña pusiera la placa bueno, por la memoria, que el gobierno de la ciudad le pague una vivienda a Sofía, que es la única sobreviviente de las tres. Hemos estado todos los 6, digamos, el 6 de cada mes se cumplía digamos, un mes del hecho, y hemos estado en las plazas. eh, y bueno, eso fue algo que me conmovió mucho, ¿no? O sea, cómo se puede prender fuego a 4 mujeres que están durmiendo por el solo hecho nada, de amarse, ¿no? Así que eso fue muy conmovedor. Y así que bueno, y también me gusta componer algunas coplas. Esto de... ¿Qué pienso de los amores? Hay una copla muy hermosa que dice: Un pensamiento, una idea. Pero en una yo no he nacido en el monte, pero vidala les doy para gritar lo que siento, para sentir lo que soy, ¿no? Como que no hace falta ser colla para apropiarse de este género, sino que podemos apropiarnos de este género y cantar lo que somos, ¿no? Así como sin ser ingleses podemos hacer rock, sin ser collas podemos cantar coplas, ¿no? Así que bueno, y me gusta mucho la percusión, el bombo legüero me parece un instrumento maravilloso, el cajón peruano, y bueno, y así. Me, sin saberlo, desde muy chiquita siempre me molestó me molestaron los estereotipos de género, ¿no? De que si sos nena, yo por ejemplo odié siempre el rosa, los moñitos, la pollerita. De hecho tuve mis conflictos con los grupos de folclore, digo, no quiero bailar con una pollera, no me gusta la pollera. En alguna época joven usé alguna minifalda, pero no me gusta la pollera. Y bueno, nada. Y habiendo tantos varones que se vuelven locos por usar una pollera, yo nada. Entonces, nunca usé tacos, o sea, y, y bueno, y también porque me hicieron mucho reflexionar nuestras maestras, como dice Susy Shock, nuestras traviarcas, porque han hecho unos avances para pensar. Las epistemologías trans te parten la cabeza cuando uno cree que está súper evolucionado en el pensamiento, te pegan un cachetazo teórico que te ubican. Y este es un tema que, bueno, que tenemos con los feminismos tradicionales, ¿no? El feminismo blanco, europeo o urbano, académico, que rechaza a la comunidad trans como sujeto político del feminismo, ¿no? Entonces, ¿quién es el sujeto político del feminismo? ¿La mujer hetero, cis, urbana, blanca? ¿Y qué pasa con los feminismos populares, los feminismos villeros, los feminismos, o sea, cómo abraza el feminismo? Una vez una feminista indígena decía: nosotras no podemos pensar en, en que nuestra necesidad es el cuarto propio de Virginia Woolf. Nosotros nos pensamos en comunidad, no pensamos en el cuarto propio, ¿no?
Y esta que para nosotras mujeres era como, ay, la reivindicación, ¿no? Entonces, bueno, a mí me sirvió mucho leer y indagar acerca de los feminismos otros. En Colombia, por ejemplo, los feminismos afro están haciendo, digamos, unos avances teóricos muy importantes y yo las leo con un respeto casi reverencial a Susy Shock, a Marlene Guayar, a Diana Zacayán. Para mí son maestras inigualables. Y también como esto altera, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la salud mental, la psiquiatría queer o digamos, cómo repensar la salud mental. Bueno, y para el trabajo social eso es muy, muy importante, ¿no? La patologización, eh, que en trabajo social trabajamos mucho lo que era la patologización de lo social, ¿no? La patologización de la pobreza y demás, pero también la patologización de las identidades de género. Me interpela mucho bueno, como persona, como mujer, como lesbiana y como profesional del trabajo social, ¿no? O sea que o sea, no hay tiempo para... Me dicen, te jubilaste y haces un montón de cosas. Sí, hago un millón de cosas, pero ahora solo hago lo que tengo ganas y lo que me gusta. Siempre tuve la suerte de hacer lo que se me dio la gana y lo que me gustaba, porque a mí siempre mi profesión y la docencia. Pero ahora estoy muy, muy enfocada en eso y estamos trabajando desde un centro de formación profesional, el CES, del cual yo fui egresada alumna en los años, principios de los 90, y estamos apostando a una formación profesional de calidad, pero para pensar un trabajo social antiopresivo, un trabajo social emancipador, un trabajo social que defienda los valores fundacionales del trabajo social, que son la justicia social, los derechos humanos. Así que digamos, estoy muy feliz porque en este momento de mi vida puedo ensamblar distintos aspectos míos que estaban separados, ¿no? Como la profesión por un lado, el feminismo por el otro, el peronismo por otro, digamos, la militancia y la diversidad, y hoy está todo unido, integrado. Hay que recuperar la ternura como una herramienta de combate, ¿no? Ahí lo podríamos parafrasear a Fernando Ulloa, ¿no? Cuando habla de las políticas de la ternura. O sea, el amor a la humanidad, a los principios humanistas más básicos, la ternura en el trato, la ternura, la compasión, la solidaridad, el compañerismo, la lealtad, o sea, todos valores que no prescriben porque un loco se siente en el sillón de la casa, en el sillón de Rivadavia. Eso, recuperar la ternura. Lesbianas asesinadas, crimen de odio, dolor, sus cuerpos arden en llamas, no les daremos perdón, mi mano golpea la caja, no les daremos perdón, no les daremos perdón, no les daremos perdón. Quieren quemarnos y no saben que somos fuegos, que dormir y despertar no sea un privilegio heterosexual. Al calabozo y al closet no volvemos nunca más.